Juan 3. Vamos a hablar hoy de hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor? ¿Cuán grande amor? Para que seamos llamados, diga, hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Yo soy hijo de Dios. Yo no tengo dudas de eso. Tú no puedes tener duda de que tú eres hijo de Dios o hija de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Porque qué? Porque no le conoció a Él. O sea, nuestra identidad es ser hijo de Dios, no es ser otra cosa. Y antes de ser trabajadores, usted no es un trabajador, no es un trabajador cristiano. Usted es un cristiano trabajador. Usted es un cristiano ministro. Usted es un cristiano guerrero. Un hijo de Dios que se encarga, un hijo de Dios doctor, la doctora. Un hijo de Dios estilista. Un hijo de Dios ingeniero. Un hijo de Dios plomero. Un hijo de Dios estudiante camarógrafo. Un hijo de Dios retirado, prosperado y bendecido. Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. Diga, soy hijo de Dios. La gente del mundo no puede comprender eso, no entiende eso. Ni tampoco va a entender jamás por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos. Ni por qué nosotros tomamos las decisiones que tomamos. Ni por qué nosotros hablamos como hablamos. Porque ya no somos del mundo, somos hijos de Dios. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Si hemos de ser, quiere decir que va a pasar algo en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro con nosotros? Dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado serán ¿qué? Transformados. Todavía está diciendo el apóstol Juan, todavía no hemos llegado allá. Vamos a ser seres espirituales, igual que Jesús, igual que Dios. Ese estado que vamos a tener. Todavía eso no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y lo que está queriendo decir este verso no es que vamos a ser físicamente como Jesús en el cielo, porque Jesús es Jesús. Nosotros no somos Jesús, ni seremos como Él. Pero sí vamos a ser, escucha bien esto, moralmente como el Señor, espiritualmente como el Señor. Porque yo no puedo ser como Jesús porque Jesús tiene unas marcas en las manos y en los pies que yo no tengo físicamente. ¿Cuántos saben que las marcas de Cristo están en el cielo? Jesús se fue con los hoyos en las manos. En el costado lo tiene marcado todavía, que lo tiene en los pies. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. En ese cielo nosotros vamos a estar exentos de contaminación, exentos de pecado, libre de enfermedad, libre de dolor y libre de muerte. Pero todavía eso no se ha manifestado. Mientras no se haya manifestado, quiere decir que vamos a tener que lidiar con eso aquí y ahora. Pero como hijos de Dios, Dios nos da el poder para nosotros vencer. ¿Cuántos lo saben? Amén. Diga, ya tengo el poder. Entonces dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él
¿De qué? De que vamos a ser transformados, de que vamos a estar con Él. Aquí empezamos, este fragmento de este capítulo, estos versículos son confrontadores como los otros. Todo el que tiene esa esperanza, ¿qué dice ahí? Dice que va a venir un viento del aire y lo va a purificar. Dice que va a venir un ángel con un pañito y lo va a limpiar. Dice que Dios va a mandar un rayo del cielo. ¿Qué dice? Se purifica. ¿A quién le toca purificarse? A mí. Diga, el responsable soy yo. Hermano, hay una iglesia buscando responsables. Hay gente buscando responsables de lo que son responsables ellos mismos. Hay gente buscando y esperando que otro haga por ellos lo que le toca hacer a ellos mismos. El que me tengo que purificar soy yo. El que tengo que renunciar soy yo. El que tengo que orar soy yo. El que tengo que leer la Biblia soy yo. El que tengo que venir a la iglesia soy yo a congregarme. El que tengo que amar a Dios soy yo. Yo tengo que enamorarme. Yo tengo que provocar lo que quiero ver. Yo soy el responsable. Me toca a mí purificarme. ¿Cómo? Como Él es puro. Como Jesús es puro, así me toca a mí. Ese es mi modelo. Gloria a Dios. Se supone que esa esperanza sea poderosa y por esa esperanza, porque tú sabes, el que conoce esa esperanza es el cielo, es la salvación, es la vida eterna, sabe que eso está condicionado. ¿Cuál es la condición para ver a Dios? Para ver a Dios. Hay un versículo que lo dice bien. Purificación. ¿Cuál es la purificación? La santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Separación, purificación. Exacto, es el efecto de esa esperanza. Como yo quiero ir al cielo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Pues te tienes que purificar. ¿Cuántos quieren ir al cielo otra vez? Pues tienes que cuidar tu salvación. Tienes que cuidarte del pecado. Tienes que amar a Dios. Tienes que obedecer la palabra. En esa purificación se manifiesta nuestra fe porque por eso lo hacemos. Yo me purifico porque tengo una esperanza en fe. Y voy a hacer lo que yo tenga que hacer, hermano. Porque yo no me pienso perder ni ir al infierno. Piensa en esto. El simple hecho de yo pensarlo muchas veces me aterra. De pasar una eternidad en el infierno. ¿Sabe? Una cosa es vivir una vida aquí en la tierra 100 años. Y otra cosa es vivir por los siglos de los siglos en el infierno. En el fuego, en una tortura donde dice que el gusano no muere. Los gusanos se van a comer la gente todo el tiempo, 24/7 gusanos encima. En una agonía, en una tortura, en un mal olor, en un fuego, en un calor. Y la gente va a sentir el calor. La gente va a sentir la quemadura del fuego. La gente va a sentir el gusano. La gente va a sentir el azufre. Ejemplo dio Jesús. Jesús dio un ejemplo del mundo, nos metió al mundo espiritual y está escrito. El hombre rico, ¿se acuerdan del hombre rico? Que fue a donde a dar. El hombre rico y Lázaro. Dile a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me la pase por la lengua porque aquí hace mucho calor. Estaba atormentado en un tormento. Y le voy a decir algo, yo no necesito, a mí no me interesa tener ninguna experiencia de ir al infierno para saber que existe. Me basta con leerlo en la palabra. Hay gente que, Señor, dame una experiencia, a ver si es verdad.
No me importa, no me interesa. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y mi enfoque no está en el infierno, mi enfoque está en el cielo. Yo quiero ver las calles de oro. Yo quiero ver mi mansión. Porque él dice que iba a preparar morada. Y son mansiones, dice la Biblia. Mansiones celestiales. Dios mío, Señor. La mía tipo Hollywood. Ah. Yeah. Estamos en el verso 1 que para mí tiene mucha importancia para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Este hombre, Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, miró hacia el corazón de Cristo profundamente y encontró ese gran amor. Él vio tanto milagro, él caminó con Jesús y vio tanto y tanto milagro, pero no encontró cosa mayor que ese amor. Y cada vez que nosotros estudiamos la palabra y leemos, Él nos está enseñando a que miremos, a que busquemos a mirar espiritualmente ese corazón. Amén. Conocer el amor de Dios. Cuando tú conoces el amor de Dios, no quieres más nada. Tú no quieres más nada y por eso vas a santificarte y decir, yo no puedo fallarle a Dios. Yo no puedo fallarle. Te voy a decir algo. El que se enamora de Dios y tiene un verdadero, nace de nuevo, el pecado le da asco. Aborrece el pecado. Y si peca, que lo vamos a hablar ahorita, abogado tenemos con el Padre, pero no es el tipo de pecado que estamos pensando, en la forma que estamos pensando, porque todos pecamos. Ok, versículo, no estoy 3:3, ¿verdad? 3:3. Hay que purificarnos, ok. Todo aquel, me gusta lo que dice este comentario, dice, posiblemente esto ayuda a explicar por qué la santidad y la pureza son cada vez más raras. Dice, la esperanza es poderosa. Pocas personas parecen tener hoy una esperanza viva de que Jesús vuelva pronto. Hay un sector de la iglesia pensando, ya se está comenzando a predicar una falsa doctrina que Cristo no viene nada. Que vamos a reinar aquí y ahora. Y la gente ha perdido la esperanza y por lo tanto no necesitan purificarse, ni santificarse, ni arrepentirse, ni limpiarse, porque han perdido la esperanza de la venida del Señor. Eso es un peligro bien grande. Es una falsa doctrina. Mire, el que venga a hablarle a usted esa mentira, usted ni la escuche, salga corriendo. Diga, mira, no me interesa ese tema. Porque según la fe de Dios viene por el oír, la fe negativa también entra por el oído, por los sentidos. Amén. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que practica el pecado, diga iniquidad. Diga, eso es el pecado, iniquidad. Y más nosotros, el inconverso no entiende lo que es el pecado. Pero ya nosotros sabemos lo que es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y es más, nosotros caer en pecado cometemos iniquidad. Porque iniquidad, ¿sabe qué es? Yo sé que es pecado. Sé las consecuencias que tiene. Pero aún así, lo hago. Eso es iniquidad. Transgresión es, yo sé que es pecado, pero no sé las consecuencias. Omisión es pecados que yo cometo, que no sé que los cometí, pero eran pecados. Pero la iniquidad es la insubordinación contra Dios, o el pecado es la insubordinación contra Dios. Querer la propia vía, mi propio camino, mi propia voluntad, y rechazar, reconocer al Señor como soberano Dios sobre mi vida.
En esencia es poner la propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y hay mucha gente en la iglesia haciendo su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Yo no le estoy hablando a los inconversos, yo le estoy hablando a nosotros. El apóstol Juan le está hablando a la iglesia. Le está hablando al mundo. Está hablando a la iglesia. Y si eso pasaba antes, hace 2000 años, imagínese ahora. Con toda la tecnología, con toda la comodidad, con todas las distracciones que hay hoy que antes no existían. Imagínense si nos tenemos que cuidar hoy en día de este asunto. Es oposición. Escuche esto. Me bendijo tanto. Es oponernos a una persona viviente que tiene derecho a ser obedecida. Que Dios es Dios. Y Él merece ser obedecido. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición del pecado de todos nosotros. Pues ¿qué Él merece? Nuestra obediencia, nuestra santificación. Porque lo que nosotros recibimos hoy, el estar aquí nosotros, fue resultado del sacrificio que Él hizo. Por ti y por mí. ¿Sabes por qué? Por amor. El pecado es desobedecer la Biblia. Desobediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido. Usted sabe que la raíz del pecado está en los problemas entre nosotros. ¿Sabe que el pecado, uno peca a veces contra el cuerpo, pero la mayoría de los pecados los cometemos los unos contra los otros? En el pecado siempre va a haber gente envuelta. Y lo vamos a ver más adelante. Y sabéis, versículo 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel, versículo 6, todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, no peca. Todo aquel que peca, todo aquel que peca, no le ha visto ni lo ha conocido. Y ahí tenemos que hacer un alto. El versículo 5, un cristiano no puede persistir en el pecado porque eso significaría una negación total del propósito para el que el Señor Jesús vino a este mundo. Pero en el 6 dice que el que continúa pecando no ha visto a Dios ni le ha conocido. Se puede decir que el verdadero creyente no persiste en pecar. Y hay un comentario. El apóstol Juan no está hablando aquí de actos aislados de pecado, sino de una conducta continua, habitual. A eso es que se refiere la Biblia cuando habla de no vivir en pecado. Dice la Biblia, el que robaba, no robe más. El que adulteraba, no adultere más. El que fornicaba, no fornique más. O sea, no está hablando de cosas que pasan o suceden, que nosotros no las buscamos hacer. No las planificamos hacer. ¿Se enojó? ¿Se enojó? Usted no estaba buscando enojarse. ¿Verdad que no? Se le zafó. Gloria a Dios. Aleluya. Y habló malo.
¿Usted no estaba buscando eso? Eso vino de repente. La sangre de Cristo lo limpia todo pecado. Señor, perdóname. Este ajo que boté por la boca. Coño. Sangre de Cristo te limpia. Ahora, una persona lavada con la sangre de Cristo, cayendo en el mismo roto, si usted adulteró, fue infiel, usted no puede seguir siendo infiel. Usted fornicado, usted no puede seguir fornicación. Usted mentía, no puede seguir mintiendo. Eso es vivir en pecado. Vivir una vida pecaminosa. Practicar el pecado a conciencia. Deliberadamente, sabiendo que está mal. Les voy a decir algo. Que nadie me diga que el Espíritu Santo no redarguye. Que nadie me diga que el Espíritu Santo no habla. Que nadie me diga a mí que uno que es nacido de nuevo, el Espíritu Santo va a estar ahí. Esa va a ser la alarma. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú hiciste? ¿Para dónde tú vas? ¿Qué estás mirando? El Espíritu Santo. Porque nos ayuda. ¿Cuál es la ayuda de Él? Esa, alertarnos, despertarnos. Arregla eso que hiciste. Arréglalo. Pide perdón. Arrepiéntete. Me lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento. Mire, una persona que no se arrepiente, una persona que no pide perdón, no está oyendo al Espíritu Santo. Y le voy a decir algo, si no oye al Espíritu Santo, va camino al infierno. Aunque esté en la iglesia. Puede estar aquí cantando, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo. Se queda así. Va para ningún lado que va. ¿Cómo? Aún cantando, el Espíritu Santo te dice, mira, mentirosa. Canto embustero. Arregla lo que tienes que arreglar primero en tu vida, hipócrita. Joan Pérez aquí. Trae, Ajá. son consecuencias. Yes. O sea que uno puede pecar y el Señor te puede perdonar. Pero hay un atraso, una consecuencia, unos resultados que se toma mucho tiempo para poder volver en el camino que Dios de un principio tenía planificado para ti. Es como el pueblo de Israel, que tomó 40 años al llegar a la tierra prometida, cuando pudo llegar en 40 días. Yes. Y la consecuencia era el pecado. Uh-huh. O sea que el pecado tiene consecuencias y hay veces que Dios te llama con un propósito, tiene algo para ti, pero el pecado te atrasa. Él te perdona, pero hay un atraso que a veces lo que pudo tomarte un año, ahora te toma 10 años en hacerlo. Porque uno tiene que comenzar a resucitarse de nuevo, comenzar a llegar al sitio. Y hay una purificación, una limpieza. Uno tiene que comenzar a vivir una vida en santidad para poder lograr llegar al propósito y el plan original que Dios tenía para ti desde el principio. El pecado es un desvío en el camino. Te perdiste y te metiste por un monte por allá y entonces tenías que llegar a tal hora, te va a costar un tiempo. Loida, tremendo. Que iba a añadir es que mientras él hablaba, yo rápido pensé en el libro El progreso del peregrino. No sé cuántos lo han leído, famosísimo, clásico de la vida cristiana. Es bien viejo, eso es bien. Yo no había nacido. Posiblemente. Yo tampoco había nacido, pero han seguido haciendo ediciones. Y el progreso del peregrino presenta eso mismo, habla del amor, de la misericordia de Dios, lo que representa es el caminar de cada creyente, pero como cada vez que desobedecemos y pecamos, se retrasaba más
Y él en su afán de querer llegar más rápido y la prisa, era exactamente lo que lo hacía pecar y le estorbaba más el camino. Wow, wow, poderoso. Mire, todo creyente sigue pecando. Pero entienda la diferencia entre los dos pecados, si se pudiera llamar así. Todo creyente sigue pecando porque lo estudiamos en 1 de Juan 1:10. Mire lo que dice. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Pero son fallas accidentales. Pecados accidentales. Mire lo que dice este comentario. Juan no está hablando aquí de actos aislados de pecados accidentales, sino de una conducta continuada, habitual. Este versículo no implica que cuando un cristiano comete un acto de pecado, entonces pierde su salvación. ¿Sabe? Usted no pierde su salvación por actos accidentales, porque entonces nadie sería salvo. ¿Está entendiendo? Eso hay que entenderlo bien y tenerlo bien claro, porque si no usted va a vivir en ansiedad. Por eso es que la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, Él nos defiende. Porque usted imagine que a usted se le zafa una mala palabra y el Señor llega ahí. ¿Usted se va a quedar por eso? Dígame. No se queda. Sí, eso sí. No la pierde, pero la transformación sí. Se atrasa. Pero si viene el Señor no te queda. Porque entonces, nadie se salva. Imagínense. Por eso es que uno tiene que pedirle perdón al Señor hasta por sueños que uno tiene. Si tiene un sueño malo, un sueño sexual, usted tiene que pedirle perdón al Señor. Límpiese de eso. Reprenderlo. Porque si no, eso se queda maquinando, eso hay que expulsarlo en la mente. Pero no, yo no voy a quedarme por un sueño. Es más, ese pecado vino sin yo buscarlo. ¿A cuánto el diablo le mete sueños malos en la cabeza? Y yo le digo, ustedes están a un nivel de santidad. Por eso es que yo me siento predicándole a santos. Yo siento que no, como que no llego, pero es que hay demasiado de mucha santidad. Pastor, uno de los evangelios dice, con dificultad. Si el justo con dificultades salva. Se salva. Estas son las dificultades que nos habla la palabra. Exacto. Y hay un escenario que a mí siempre me ha gustado, es la de Pedro y Judas. Los dos estuvieron en el mismo escenario. Yes. Pero Pedro decidió ver lo que Dios, lo que le preparaba el futuro, pero Juan no. O sea, Juan no. Judas, perdona. Judas no se sentó a cerrar las puertas abiertas que había abierto. Y por esa misma puerta abierta entraron los demonios y provocaron el suicidio. Exacto. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, lo correcto, es justo, como Él es justo. Pero mire lo que dice el 8. El que practica el pecado, ¿es de quién? ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? Diga, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca, persiste. El diablo lo que ha hecho es matar, robar, destruir, engañar, seducir, ensuciar desde el principio. Eso es lo que él hace. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, en quien nosotros hemos creído, en quien nosotros somos salvos, para deshacer las obras del diablo, para que las obras del diablo no tengan autoridad ninguna sobre nosotros.
Y que en la misma forma que Él venció y las deshizo, nosotros ahora en su nombre, con la llenura del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, la fe, podamos deshacerla también. Y caminemos en santidad, y caminemos en purificación, y caminemos en limpieza. Aleluya. Que practica. Yo no voy a practicar el pecado. No hay tal cosa como tener una vida espiritual. Decir yo soy espiritual. Y seguir viviendo en pecado. Amén. ¿Qué? Amén. El de Cristo vino a traernos sanidad. Mira, algunos hijos son tan parecidos a sus padres que no se podrían confundir en medio de una multitud. Hay hijos que son idénticos a sus padres. Los ve ahí, ese hijo de él, ese hijo fulano, ese es padre e hijo, ese es madre e hija. Porque son idénticos, ¿verdad que sí? Así sucede con los hijos de Dios y con los hijos del diablo. Un hijo de Dios se conoce porque practica las obras de su padre. Y un hijo del diablo, ¿cuántos conocen hijos del diablo? Yo conozco 2 o 3. Gente mala, gente perversa, gente que porta un espíritu malo. Y aún en la iglesia hay hijos del diablo. Hay hijos de Dios, pero hay hijos del diablo. Yo conozco, hay gente cristiana que son unos prepotentes, unos pedantes. Gente que usted trata de llevarse bien con ellos, los saluda y todo, y los saludan a uno como si uno fuera enemigo de ellos. ¿Usted ha conocido a alguien así? ¿Usted quiere hacer amistad con ellos? Supone que en el reino todos seamos amigos. Supone que en el reino todos nos conozcamos, todos nos hablemos, todos nos amemos. ¿Cómo es posible? Y nadie es más grande que nadie. Tú eres grande, pues yo te quiero ver lavándome los pies. Tú eres grande, yo te quiero ver sirviéndome. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Que sea grande de ustedes, sea esclavo del otro. Entonces, tienen que haber unas características en nosotros que nos identifiquen como hijos de Dios. Ese es cristiano. Esa mujer es cristiana. Ese hombre es cristiano. Hermano, no es tocar pandereta. No es tocar güiro ni maraca. No es venir todos los días a la iglesia. Tú puedes venir, hay gente que puede venir todos los días a la iglesia y se van a perder. Están más perdidos que un juevisco. Esto es más que eso. Oye, Juan le da duro a las relaciones de nosotros. Juan se recostaba en el hombro del maestro. Juan conoció bien el corazón de Jesús. De los discípulos, aunque al principio todos lo dejaron en el jardín allí, salieron todos corriendo. Y en el patio de Caifás allí también todo el mundo salió corriendo. Pero en la cruz el único que estaba era Juan. Aunque se asustó, volvió. Regresó. Todos los demás se fueron. No menciona que ninguno estaba allí en la cruz. Era Juan con María. Estaba allí. Todos los otros se fueron. O sea, Juan fue el más cercano. Por eso Jesús dijo un día, le preguntaron, ¿y qué de este? Le dijeron los otros discípulos. Como que dice, ¿qué del nene mimado este? Y Jesús le dijo, ¿qué yo quiero si él quede hasta que yo venga? O sea, ¿qué si me da la gana de que él sea inmortal? Lo inmortalizo. Y en un sentido sucedió. Él dijo, ¿qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Fue el último discípulo en morir. No murió en una forma trágica. Y vio a Jesús venir en el Apocalipsis. Porque fue el que lo vio en visión. Vio cómo iba a venir.
Se cumplió lo que Jesús dijo. Quedó hasta que Él vino espiritualmente, en visión. Lo vio. ¿Sabe? Juan no está hablando de algo que él no oyó. Juan está hablando de algo que él experimentó él mismo de la vida de Jesús. Que él, además de lo que está escrito, usted tiene que ponerse a pensar que mucho habló Jesús con sus discípulos. No solamente, hay más de lo que está escrito. Es más, dice que hay tantas cosas escritas que no cabrían en los libros, dice la Biblia. ¿Cuánto énfasis Jesús le habló a Juan? Juan, ama a la gente. Juan, ama a tu prójimo. Juan, ama a Pedro. Juan, ama a Jacobo. Juan. Pedro no es fácil, Juan, pero ámalo. Juan habló. Por eso le llaman el apóstol del amor. Hay un énfasis bien fuerte. Y para este tiempo, hermano, que estamos viviendo, que habla, la Biblia dice que los tiempos van a ser malos y peligrosos y gente amadora de sí mismo, nosotros vamos a tener que llenarnos del amor de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo aquí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La simiente de Dios. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesús. Está profetizado en Génesis 3:15. La simiente de la mujer. El hombre que iba a nacer de la mujer, pero nació de una mujer. ¿Y quién fecundó ahí? El Espíritu Santo de Dios. Hijo de Dios. La simiente está en nosotros, por lo tanto, no pecamos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive en pecado, le huye al pecado, rehúsa el pecado, tiene mucho cuidado, se cuida. El hombre tiene que cuidarse él mismo. La mujer tiene que cuidarse ella. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Te toca a ti cuidarte. A los jóvenes les toca a ustedes. Ay, es que fui tentado. Te toca cuidarte a ti. Me toca cuidarme a mí. Pastores, que son una Jezabel. Te toca cuidarte de las Jezabeles. Y a las mujeres les toca cuidarse de los Sansones. Amén. ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? ¿Y dónde están las casadas? Todo el mundo tiene que cuidarse. Todo el mundo. Hay un espíritu en la iglesia, usted no tiene idea, de lujuria, de fornicación, de adulterio. Hay que cerrar puertas al diablo, aleluya. Acerca una diabla, porque es una diabla. Llame a su mujer y dígaselo. Mira, está pendiente. Mira, ¿qué me pasó? Hable rápido. Se acerca un diablo. Mira, papito, pendiente. No, me forma un escándalo aquí. Sepa guardar, sepa levantar vallado. De sabiduría, uno pone carácter. Viene alguien, póngale carácter. Viene uno, póngale carácter. Viene una, póngale carácter. Párele el caballo. La mujer soltera, el hombre que te quiere, te va a respetar. El hombre de Dios que quiere algo contigo, te va a respetar. Hombre, la mujer que te quiere, te va a respetar también. Y he escuchado para el testimonio, las mujeres están a fuego. Sí, es una cosa terrible. Antes era el que cortejaba era el hombre, el caballero. Ahora las mujeres son las que piden matrimonio y ahora la cosa. Dios nos ayude. Tenemos que librar, tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos.
Versículo 10, en esto tengo que darle duro porque terminamos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire, el que no practica la justicia no es de Dios. No hay término medio. Y los hijos de Dios son conocidos por su vida justa. Eso es lo que quiere decir. Que hijo de Dios no peca, hace las cosas bien. Que no es hijo de Dios, hace las cosas mal. ¿Ah? Número 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y seguimos con lo mismo, ¿verdad? Juan repite mucho lo mismo. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio. ¿Y cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Diga, la prueba del amor. Desde el comienzo de la dispensación cristiana, dispensaciones en la Biblia, la dispensación no es una palabra bíblica, pero la dispensación marca tiempos. Estamos en la dispensación de la gracia, la era cristiana, después de Cristo. Desde los comienzos de la dispensación cristiana se ha enseñado que el amor a los hermanos, escuche bien esto, es una obligación divina, porque es un mandato. Amarás al Señor tu Dios, un mandato, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor no se usa aquí en el sentido de amistad o de un mero afecto humano, sino que se trata del amor divino. Es amar a otros como Cristo nos amó. En realidad esto no se puede conseguir con las propias fuerzas de uno, sino solo en tanto que el Espíritu Santo dé fuerzas para ello. En nuestra fuerza no podemos amar, pero con el Espíritu Santo sí. Con el poder del Espíritu Santo, porque hay gente, hermanos, que son difíciles de amar. Es difícil amar. Hay otros que son una chulería. Son unos peluchitos, son lindos, son gente dulce, pero hay gente, y aún en la iglesia, que son difíciles de amar, son difíciles, son tóxicos. Hay gente tóxica. Ahora, aprenda esto. Si usted aprende esto y lo va a ayudar bastante, como me ha ayudado a mí, a poder amar. Cuando usted se encuentre con una persona difícil de amar, casi aborrecido, que casi aborrecía a este. No. ¿Qué le habrá pasado a esa persona? ¿Cuál es la historia detrás de esa barrera, de ese puercoespín? ¿Viste el puerquito espín que lo que tiene no hay por dónde agarrarlo? ¿Cuál es la historia detrás de ese cuero duro? Ese muro de contención, de esa muralla. ¿Cuál es la historia? Porque créame, que hay una o varias. De dolor, de maltrato, de frustración, de enfermedad, de condiciones mentales. Y ahí es donde necesitamos el amor de Cristo para poder sobrepasar esas cosas y nosotros bajar y nosotros tragar. Y poder tratar de lidiar con situaciones. Ahora,
Como digo una cosa, digo otra. Vemos el trato de Jesús lindo con la gente. Jesús fue al extremo. Jesús bregó con un Zaqueo. Zaqueo se ve así, chaparrito así, todo eso bien lindo, pero Zaqueo no era fácil. Zaqueo era odiado por el pueblo, era un tipo fácil. Pero ese encuentro con Cristo lo transformó. Pero hay algo con lo que Cristo nunca lidió. Fue con los mentirosos y con los hipócritas. Jesús nunca transó con un hipócrita que no quiso cambiar. Jesús le dijo al muchacho, al joven rico, una sola cosa te falta. O sea, Jesús hizo lo que le tocaba. Jesús dice que le amó. Se maravilló, dice, le amó. Una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Ya se lo a los pobres. El muchacho no quiso. No le dio la gana, se entristeció. Le pregunto, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús se le fue detrás? Dios nos va a exigir cosas. Jesús nos va a exigir cosas que cambiemos. Nosotros vamos a tener que decirle a algunas personas cosas que están mal. Está la persona si decide cambiar o no. Yo llego hasta ahí. Sigo amando, sigo queriendo, pero si te molestaste conmigo porque te dije algo que sabes que tienes la razón y que es la verdad, ¿qué yo puedo hacer? Te sigo amando, te sigo queriendo. Si tú no me quieres, pues eso es problema tuyo. El problema lo tienes tú, no lo tengo yo. Y le voy a decir algo, ese es mi diario vivir. Ese es mi trabajo. Amar y ser amado. Amar y ser odiado. Ese es mi trabajo. Pero la Biblia dice que yo ame más, aunque sea amado. Eso es lo que trae el paquete. La Biblia dice que corregimos, ¿por qué? Que el padre que ama, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque ama, corrige. Eso no es por odio, es por amor. ¿Qué es lo que busca el padre? Lo mejor. Pero me toca a mí entender. Me toca a mí ceder, me toca a mí tener un corazón limpio. ¿Lo digo yo? ¿O lo dice la Biblia? Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. Mira lo que dice, Caín era ¿de quién? Del maligno, del diablo. Y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Sabe por qué? Por envidia. No hay cosa más cierta que lo que dice el refrán. La envidia mata. La envidia mata. Ya yo me he dado cuenta a mis hijos y lo he visto. Yo lo he visto hace tiempo, siempre lo he visto. Esto no viene de ahora. Llevo en el evangelio toda mi vida. 2 o 3 añitos que estuve apartado. No fue muy lejos tampoco. Y más que apartado, estuve atormentado. Lo que tuve. Tiempo sabía que si el Señor venía me quedaba. Me tenía atormentado a mí. Pero yo he visto tanto en el evangelio. He visto gente, hermano, gente en el ministerio. Lo viví en mi propia familia. Gente en el ministerio. Posiciones de conciliares altas, de años, predicando en toda la iglesia, pastoreando. Y el día, por una ofensa, se fue para el piso 40 años de ministerio. Por una ofensa. ¿Acaso somos mejores nosotros que Jesús? Mismo, voy, dejo el ministerio, voy de la iglesia, dejo todo arrollado.
¿Por qué? ¿Dónde está la cristiandad? ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está la relación con Dios? Un lado. Por eso es que esto no es hablar, esto es hacer. Esto es vivencia, diga vivencia. ¿No es ministerio? La vida espiritual no son los títulos, eso es simplemente una añadidura que Dios, por su gracia, te permite trabajar o hacer algo en el reino. ¿Cuánta gente hay aquí que nunca han estado en ministerio ninguno porque no lo sienten o porque no quieren, pero son felices ahí, tranquilos, y le sirven a Dios y aman a Dios y son buenos cristianos? Y muchos tienen más relación que otros. No están buscando nada, no están buscando títulos, no están buscando exposición de nada. Ayudan, sirven, no quieren ni que los mencionen muchas veces. Pero en la silla. Ahí voy yo. Siento todos los domingos ahí. Hay gente peleando por silla. Gente peleando por parking. Estas cosas. Tontería, diga tontería. Bobería, niñería. No es de Dios. Caín mató a su hermano. Dice la Biblia, no lo digo yo, que Caín era del diablo. Era del maligno por esa actitud. El que mata al hermano es del maligno. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿está qué? ¿Permanece en qué? No ha nacido de nuevo. Todo aquel que aborrece a su hermano es que asesino. Y la Biblia dice, no, matarás. No, es que solamente, la gente se piensa que solamente es con un cuchillo, con un tiro. No. Hay unos que tienen AK-47 en la boca. Tienen 9 milímetros, .40, 45, 22, de todos los calibres, .50, 380, 357. Diferentes calibres. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida va ¿para dónde? No hay vida eterna para él. No va para el cielo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y nosotros también debemos poner nuestras vidas ¿por quién? Ayudar a nuestros hermanos. Ahora usted va a ayudar, aprenda esto. Usted llega hasta donde lo dejan llegar. No coja lucha. Usted llega hasta donde lo dejan llegar. Porque el único redentor se llama Jesucristo. Yo no soy redentor de nadie. Ni voy a dejar que nadie, antes yo sí, porque uno era ignorante y uno no. Pero ya yo no me dejo cargar a mí nadie me va a echar culpa de cosas que yo no tengo culpa. Yo sí soy responsable de algo. Tengo la correa bien en mi sitio para decir, perdóname. Los otros días, ¿verdad, Joshua?
Otros días Joshua me llamó, estábamos bregando con los internet, ¿sabes que llevamos un mes? A mí me tenía ya afanado. Lo del internet, pero no es culpa de ellos, estaba bregando con la compañía. Pero yo contraté un servicio y entonces de una forma, y Joshua me dijo, pastor, pero es el internet. Es que, y yo, Joshua, eso no es así. Yo esto, por teléfono. Le dije, es así, esto es así. Pastor, pero es que, pues está bien, pastor. No, por el Espíritu no, por la compañía que vieron y le dieron la razón. Pero no se la dieron a él, me la dieron a mí. Porque el informe me lo dieron a mí, vinieron, midieron y entonces él tenía razón en lo que me estaba diciendo. Él no sabía que la compañía había hablado conmigo. Pero ahí me cayó convicción el Espíritu y me dijo, tengo que pedirle disculpas a Joshua. ¿Te pedí disculpas o no? Y lo duro. Yo no tengo problema con pedir perdón cuando yo cometo un error. Porque yo quiero ir para el cielo. El Espíritu Santo me redarguye. Pero en lo que yo tengo razón y en lo que es bíblico, me matan en la raya. Si la Biblia lo dice, me matan en la raya. Jesús murió por la verdad. Los apóstoles murieron por la verdad. ¿O no? ¿Ah? A los profetas los mataron por la verdad. A mí nadie me va a matar. Pero terminamos con la bota puesta en la raya. El versículo dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? ¿Sabes? ¿Cómo tú puedes ver? ¿Cómo tú puedes tener? Porque mira lo que dice, el que tiene bienes, el que tiene. Y ve a tu hermano pasando necesidad. Y ahora digo algo, necesidad, lo que está hablando de una necesidad real. Porque hay gente que está pasando necesidades por irresponsable. Son dos cosas muy diferentes. Si usted está pasando por necesidad responsable, usted tiene que tomar responsabilidad. Entonces, a su asunto y ponerlos en orden. Pero hay gente que puede estar pasando por una necesidad real, cosas que le pasaron, perdieron un trabajo, circunstancias. ¿Cuánta gente lo han despedido sin avisarle? La compañía iba a cerrar, se callaron la boca y no dijeron nada. Y la gente con sus biles y sus cosas que tenía ahí, de la noche a la mañana dejó encamado, una enfermedad. Como si tú tienes, no vas a ayudar a esa persona. Y si cierras el corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en tu corazón? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho, en verdad. ¿Sabe? El amor no es de boca, es con acción. El audio tiene que ir con el video, junto. Tiene que ir parejo. Y en esto conocemos que somos de la verdad, que somos de la verdad, que somos de verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, ¿a cuántos el corazón los reprende? Si el corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Como Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si tu corazón no te reprende, Dios va a venir a reprenderte. Dios va a venir a reprenderme. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos
a otros como nos lo mandó, mandamiento, ordenanza. El amor no es una elección. Es más, el amor no es ni una decisión, es un mandato. Porque las decisiones tú las tomas, si quieres o no. Pero el mandamiento y la ley tienes que obedecerla. Dice el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Dios en él. ¿Qué clase de... Que Dios permanezca en ti. O sea, si tú guardas los mandamientos, si tú guardas la palabra, Dios permanece en ti. No la guarda, no permanece en ti. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El resumen de todo esto, mis hijos, es que la cualidad mayor de un hijo de Dios, mire, le leo esto para terminar. Alguien que no ame a un verdadero hijo de Dios puede pretender ser cristiano, pero la Escritura dice que permanece en la muerte. Escuche esto, siempre estuvo espiritualmente muerto. Y así es como sigue estando. Creyente que no ama a otro creyente está muerto espiritualmente. No es que no vamos a tener situaciones, no es que no vamos a tener diferencias, la Biblia lo dice que las vamos a tener. Pero la Biblia dice, si tienes un asunto con tu hermano, ve y arregla, ve y habla, ve, reúnete. Y Jesús fue más exagerado. Jesús dice, si te ofendieron, ve tú y pídele perdón. Pero el orgullo te dice, no, yo no tengo que ir donde Joshua para nada. ¿Qué? Decirle que no, yo estaba mal. Yo lo hice sentir posiblemente como que él no sabía lo que estaba hablando. Cuando él sabía lo que estaba hablando, el que no sabía lo que estaba hablando era yo. Pero el orgullo, no, así, ay, Dios mío. Wow, la compañía me dio la razón. Déjame la boca, ¿no? Que nadie se entere. Porque yo no voy a quedar como un bruto. ¿Verdad que sí? No. Uno tiene que guardar el corazón. Tiene que ser íntegro. Uno tiene que ser responsable. Uno tiene que dar ejemplo. Ejemplo os he dado. Eso es lo que quiere el Señor. Caminemos en ese espíritu de amor, Raymond. Pastor, inclusive antes de dar el diezmo y la ofrenda también. Ajá. Una palabra que uno tiene que perdonar antes. Sí. A Dios. Jesús fue bien enfático. Lo que quiso decir Jesús es que Jesús dijo, a Dios le importa tu ofrenda. Tú tienes un asunto sin resolver con tu hermano, tu ofrenda no sirve de nada. Eso va a entrar ahí y yo ni la voy a mirar. Me dijo, antes de echar la ofrenda, ve y resuelve con tu hermano primero. Y entonces le dice, pero después trae la ofrenda. No te quedes con ella, tráela. Está explícito en la Biblia. Amén. Bueno, cierre sus ojos, vamos a orar. Medite esta noche lo que dice la Biblia. Tenemos que resolver asuntos, tenemos que sanar nuestro corazón, tenemos que tener mucho cuidado, no podemos albergar rencores. Yo quiero caminar en madurez espiritual. Quiero ser un hombre bíblico, yo quiero guardar los mandamientos del Señor.